Bienvenido al podcast del Ministerio Fe Sin Límites con Julio y Ana Aguilar. En este podcast queremos ayudarle a fortalecer su fe en Jesucristo, conociendo su palabra y confiando en las promesas que Él nos ha dado, para que pueda vivir su fe con confianza en Cristo. Ya sea que conozca a Jesucristo desde hace años o que apenas esté empezando a conocerlo, nos alegra que esté aquí. Leamos juntos la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están todos? Aquí estoy de nuevo con ustedes. Es un placer y un honor de poder saludarlos. Espero que todos estén bien. Gracias a Dios, aquí estamos otra vez para compartir más sobre la Biblia, sobre qué el Señor me enseñó la primera vez que leí la Biblia. Pero vamos a darle gracias al Señor por este momento. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por un día más. Gracias por este día, Padre. Gracias por este momento que nos estás regalando a mí y a todos los que van a escuchar este podcast. Gracias, Padre, por tu Santa Biblia, tu palabra que nos dejaste para que nos pueda dirigir en este mundo y saber cómo caminar para hacer tu voluntad, para ayudar a los demás, para que otros vengan a tu Hijo Jesucristo. Padre, en este momento yo te pido que tú, Señor, nos muestres, no solo a mí, sino a todos los que están escuchando, tu voluntad en la palabra de tu palabra. So, en todas estas escrituras que vamos a leer, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estas escrituras que voy a leer hoy y vamos a hablar son escrituras que me ayudaron a formar mi carácter como cristiano, como discípulo de Jesucristo. La primera vez que las leí me llamaron la atención, me ayudaron a empezar a buscar un propósito en la iglesia y, como les digo, como cristiano. La primera que me gustaría compartir es en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando leí este versículo me acuerdo, créanme que de la forma que le estoy diciendo aquí, así me sentaba a leer la Biblia por primera vez. A decir, de modo que si alguno está en Cristo. Ese alguno le decía yo estoy en Cristo ahora. Y ahí dice que era una nueva criatura, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Eso me costó un poquito entenderlo, porque no entendía, pero a la vez entendía que estaba hablando de mi pasado. Pero después dice, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, soy nueva criatura, quiere decir que tengo una nueva vida. Tengo cosas, tengo que poner cosas nuevas en mi vida. Eso es lo primero que se me vino, que el Espíritu Santo me dijo, ¿verdad? Que llenar al nuevo Julio. ¿Y de qué? De la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Eso sí, cuando no sabía algo, aprendí también que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta palabra me enseñaba que era útil para enseñarme o para enseñar a otros también, porque primeramente yo tenía que aprender. Segundo, para redarguir, como para reprender lo que tenía que reprender, que no estaba bien tal vez en mi vida en ese momento todavía, para servirle a Dios, para seguirlo. No que Cristo estuviera buscando perfección, pero un carácter como el de Él. De ahí para corregir. Y siempre pensaba, ¿qué necesito corregir en mi vida? ¿Qué necesito quitar y poner nuevo? Para instruir. La Biblia, el Espíritu Santo me ayudó a instruirme en la justicia, pero en la justicia de Dios. Que todo lo que hago y lo que digo tiene que ser basado en la palabra de Dios y en la justicia de Dios. No en mi propia opinión de que yo voy a tomar decisiones. Yo ya no tomo decisiones. Yo dejo que el Señor, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, tome decisiones en mi vida. Y también así yo puedo ayudar a otros de la misma manera. Y ahí dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Al principio esa palabra, decía yo, perfecto, eso va a estar difícil. Pero, gracias a Dios aprendí a leer inglés, poco a poco, y eso me ayudó mucho, porque en el otro idioma decía diferente, que dice que el hombre de Dios sea completo. Pero en ese momento, pero seguí leyendo y aprendiendo, y después dice enteramente, preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que esta Biblia me iba a preparar para toda buena obra que Dios quería que yo hiciera en su nombre, para la honra y la gloria de Él, ¿verdad? Pues cada vez que no entendía algo, me acordaba de eso, que la Biblia era la que me iba a enseñar, a instruir, a reprobar, a preparar, todo. Entonces, cada vez que llegaba una cosa, no entiendo, siempre el Espíritu decía, tranquilo, seguí leyendo, y vamos a volver otra vez, y a la próxima vas a aprender más. Porque, si se recuerdan, compartí al principio, que lo único que usé fue concordancias para aprender los significados de las palabras, pero no me fui a preguntarle a la gente, para que la gente no me confundiera, sin yo no saber la palabra de Dios. Entonces, por eso muchas veces les digo, lean la palabra de Dios, ¿sí me entienden? Ahora vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. Este capítulo nos enseña sobre los dones espirituales. El cristiano tiene a su disposición en el momento que acepta a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo. Están a la disposición de Él. Eso sí, tiene que empezar a buscarlos, tiene que acercarse a Dios, tiene que crecer para que el Espíritu Santo le pueda mostrar cuál va a ser su parte en el cuerpo de Cristo. Y lo que me encanta de este capítulo es que, si leemos todo el capítulo, habla también del cuerpo humano, de que somos la iglesia es como un cuerpo humano, que nadie va a quitar un brazo de su cuerpo porque no le gusta o porque está más pequeñito o más grande. No lo va a hacer con la iglesia, nos guste o no, estamos añadidos por la sangre de Cristo. Eso de que el hermano no me cae bien, tenemos que parar. Eso es lo primero que aprendí en esto. Y otra cosa que aprendí es que cuando me acerqué a leer la Biblia, mi corazón y mi mente estaban en que yo de ese momento le pertenecía a Cristo. Yo en ese momento, mi mente no estaba a leer la Biblia para decirle a Dios cómo yo creía en su palabra, porque lo que estaba leyendo lo estaba entendiendo, y lo que no entendía, como les digo, lo dejaba. Pues yo no vine a decirle a Dios, mira, vamos a hacer el evangelio y lo vamos a predicar así. No. Yo vine a aprender de Dios. Un ejemplo que siempre le doy a la gente es que cuando yo estaba afuera en este país y trabajé en construcción o en tiendas, cuando iba a buscar trabajo, me daban el trabajo y iba alguien a decirme lo que tenía que hacer. Y me preguntaba qué podía hacer, me preguntaba o me ponía en lugares y veía si podía hacer eso. Entonces esa mentalidad traía yo también en Cristo. Y yo decía, Señor, enséñame dónde voy a estar en este plan que tú tienes para mí. No solo yo, sino con mis hermanos. Pero vamos a leer del versículo 4 al 11. Y ahí vamos a regresar para que les hable cómo empecé a leer estos versículos y empecé a decir, no, esto no lo entiendo, esto lo entiendo, o esto, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, capítulo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, vamos a empezar del versículo 6.
No, del 7 vamos a empezar. Porque los del 4 al 6, en ese momento no entendí eso, pero lo leí. Y como les digo, siempre se quedaba en mi mente lo que leía. Y le decía a Dios, después me vas a explicar. Yo sé que tú me vas a explicar. Pero en el 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, lo que el Espíritu me iba a dar, me iba a enseñar, era para el provecho de la iglesia, para el provecho mío y de mis hermanos y de la gente. No tenía por qué usarlo como decir, es mío y lo voy a usar como yo quiero. No. Como les digo, siempre me acordaba también de las palabras del Señor, que cuando les digo a los apóstoles, si quieren ser los líderes o la cabeza, tienen que empezar de abajo, tienen que ser servidores de los demás, antes de alcanzar ese nivel. Eso se me quedó también en la cabeza y en mi corazón, de que no, Julio, no venís a agarrar lugares que no te pertenecen. Entonces, en el versículo 8 dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En este versículo me puse a pensar, palabra de sabiduría. Una cosa también tenemos que tener en nuestro corazón, honestidad de decir, yo no soy sabio, yo no lo sé todo. Y en ese tiempo yo sabía que tenía que aprender de Dios y no sabía mucho de Dios. Entonces no podía decir, úsame Dios, tengo sabiduría. No. A otra palabra de ciencia. Tenía conocimiento en la palabra de Dios. Claro, estaba leyendo la Biblia por primera vez, pero también yo sabía que me faltaba mucho para poder tener conocimiento de la palabra ciencia, para explicarle a la gente, ¿verdad? Entonces seguí leyendo. Dice, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Cuando llegó a la fe, dije, yo tengo fe, creí creo que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que por eso soy salvo y tengo vida eterna. Pero también me acordé de lo que dicen en el versículo 1, ¿verdad? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estos eran dones. Estaba hablando de algo, unas posiciones más grandes en la iglesia. Esta fe tenía que ser un nivel más grande de la fe que yo tenía en ese momento. Como dice, empieza como una semilla de mostaza y crece. Entonces yo dije, no tengo ese don todavía, de ir y decir cosas a la gente con fe y con valor. Entonces seguí leyendo. Tampoco no tenía el don de sanidades. Seguí leyendo en el 10. A otro el hacer milagros. No entendía muy bien eso. No sabía exactamente de lo que estaba hablando. Seguí. A otro de profecía. Tampoco no tenía ese don. No entendía bien qué era. A otro discernimiento de espíritu. Ese don lo tuve casi desde el principio de mi caminar con nuestro Señor, pero no lo entendí hasta algunos años después. Porque para mí, cuando miraba a la gente, yo podía ver muchas veces, porque leía la Biblia y ponía la palabra de Dios en la vida de las personas que decían cristianos o los que no conocían a Dios, podía ver, discernir las intenciones de ellos. Y habían veces que yo le decía al Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy juzgando a la gente. Pero al principio no entendía. Al principio empujaba eso por un lado y decía, no, yo no quiero juzgar a la gente, yo no leo la Biblia para juzgar a la gente. Pero al tiempo, a los años, el Espíritu Santo me empezó a enseñar, Julio, no estás juzgando a la gente, sino que simplemente estás viendo las necesidades que ellos tienen. Puedes discernir dónde está su espíritu o dónde no está mi espíritu para ayudarlos, también para mantenerlos alejados. Entonces ese don lo aprendí hasta después y lo sigo aprendiendo más día tras día. A otros diversos géneros de lenguas. Mucha gente pelea sobre eso, de lenguas angélicas, que lenguas. Dios le enseña al creyente lenguas angélicas y le enseña lenguas de este mundo también. La palabra dice que todos los idiomas tienen un significado, ¿verdad? Yo al principio, cuando vine a este país, pensé que había venido para hacer dinero y aprender inglés.
Eso fue lo primero que pensé cuando aprendí inglés, pero no. Ya después aprendí que Dios me había enseñado inglés para hacer esto, ¿verdad? Porque también me encanta compartir la palabra de Dios en inglés con lo poco que Él me ha enseñado. Pero en ese tiempo no entendía. En el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este versículo ahí, otra vez, me dijo, el Espíritu es el que te va a dar, y Él te va a dar de acuerdo como Él quiere. Eso sí, Él ve la diligencia en nuestros corazones y en nuestra mente, cómo nosotros estamos diligentemente pidiendo a nuestro Señor, creciendo, pidiéndole que nos dé el plan que tiene en nuestras vidas. Vamos a leer ahí en el mismo capítulo, en 1 Corintios capítulo 12, del 26 al 28. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces, en el 26, primeramente, aprendí que de manera que si un miembro de la iglesia se duele, yo también me tengo que doler porque es como mi propio, es de mi cuerpo. Pertenece a mí y yo pertenezco a él. Y si alguien se alegra, también me tengo que alegrar con él. Eso aprendí de ese versículo en ese tiempo. En el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este versículo me enseñó que era parte de un cuerpo y que tenía que caminar con ellos y hacer cosas junto con ellos para la honra y la gloria de Dios. Pero también iban a haber situaciones o tiempos que yo tenía que hacer cosas por mí mismo, solo, individualmente. El Señor me iba a decir, Julio, esto te pertenece a vos y esto tenés que hacerlo vos. Aprendí de eso. Y ahí en el 28 dice, a unos puso Dios en la iglesia. Cada uno de estos títulos, cada uno de estos puestos, Dios los puso en la iglesia. Dice primeramente apóstoles, no era apóstol. Luego profeta, no era profeta. O tercero maestro. Me gustó el sonido de eso, porque siempre decía, me gustaría aprender cómo enseñarle a la gente, cómo compartir con la gente la palabra de Dios. En mi tiempo no. Yo decía, no me voy a meter a esto porque no sé. Luego los que hacen milagros, no tenía ese don. Después los que sanan, no tenía ese don tampoco en ese momento. Los que ayudan, ese ahí me pareció el más fácil, en la forma de que entendía lo que quería decir. Dije, yo puedo ayudar, pero ahora tengo que aprender en qué voy a ayudar. En dónde tengo que ir, a dónde tengo que ir, cómo empezar a crecer y ayudar a mis hermanos y a la gente. Ese don ahí fue como empezó el ministerio, desde aquí de esta prisión. Empecé, y ahí dice, los que administran, no sabía qué era administrar en ese momento, pero ahora que que Dios nos ha permitido el ministerio, puedo saber qué es administrar las cosas de Dios, no solo la palabra, está hablando también de la palabra de Dios. Tenemos que saber cómo administrar la palabra de Dios y dársela a los demás, y los que tienen dones de lengua. De estos versículos empezó a moldearme el Señor poco a poco para seguir aprendiendo. Otro versículo que me ayudó mucho también, y hasta el día de hoy nunca se me va a olvidar, siempre lo llevo en mi corazón, que me ha enseñado amor y misericordia para mi prójimo, para los demás, es en Mateo 7:12. Y este versículo es muy importante para todos. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ese versículo se me ha grabado en mi corazón, que cada vez que hago algo, tengo que hacerlo como si lo estuviera haciendo para mí mismo. No voy a lastimar a alguien porque no quiero que nadie me lastime. No le voy a mentir a alguien porque no quiero que nadie me mienta. Claro, soy ser humano y puedo cometer errores, pero no por eso voy a usar ese dicho todas las veces. Oh, soy un ser humano, no. Ahora yo sé que tengo otra identidad
que es en Cristo, que soy hijo de Dios ahora, y que Cristo está en mí, que el Espíritu Santo me da la fuerza y el entendimiento para crecer más y más y ser como Él, y representarlo. Nos vamos a quedar en esos versículos. Habían más versículos que quería compartir con ustedes, se los voy a dar, y primeramente Dios, ustedes tengan tiempo de poder leerlos, y si tienen preguntas, como siempre les he dicho, por favor pregunten. Yo nunca le doy un versículo a alguien solo por dárselo, porque está en la Biblia y me gusta, o se ve, no. Siempre comparto la palabra porque la palabra de Dios ha hecho algo en mi vida. Yo tengo algo que decir sobre esos versículos, o puedo ver lo que puede hacer en sus vidas, y les puedo explicar cómo les puede ayudar. Los dos versículos que quería leer están en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Está Deuteronomio, capítulo 15, del versículo 7 al 11. Está Proverbios, capítulo 3, 27 al 28. Está el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 40 al 47. Capítulo 4, del 32 al 37. Capítulo 5, del 1 al 11. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 15, 25 al 26. Capítulo 16, del 1 al 2. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 1 al 15. Capítulo 8, del 1 al 24. Proverbios, capítulo 30, del 5 al 9. Y primeramente Dios, en el próximo episodio me gustaría seguir hablando de esos versículos. Pero si pueden, léanlos. Adelántense, y si tienen preguntas, con todo gusto me gustaría compartir con ustedes. Gracias siempre por escuchar. Gracias siempre por orar por mí, por Ana y por todos los que trabajan en el ministerio. Que Dios los bendiga, y que si hay alguien que me está escuchando y no conoce a Cristo todavía, Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Él lo único que quiere es que creas en que Él murió en la cruz y que resucitó al tercer día, y que ahora, si tú crees eso en tu corazón y confiesas que Jesucristo es el Señor, puedes tener vida eterna. Así de simple. Ya lo demás es crecer para caminar en esta vida. Las buenas obras y todo eso no se hace para obtener salvación. Yo hago las cosas que hago, o Ana, mi esposa, porque ya creemos y ya somos salvos en Cristo. Trabajamos para Cristo. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es amable y Él es misericordioso. Que dio su vida por todo el mundo. El único que quiere que nos acerquemos a Él. Por favor, acérquense a Cristo. Que Dios me los bendiga y tengan un bonito día. Gracias por estar con nosotros hoy en el podcast del Ministerio Fe Sin Límites. Si desea comunicarse con nosotros, nuestros datos de contacto están en la descripción de este episodio. Allí mismo está el enlace a nuestro sitio web, donde podrá conocer más sobre nuestro ministerio en Guatemala y el ministerio en la prisión aquí en los Estados Unidos, y cómo apoyar este ministerio. Gracias y que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.